Para prevenir, detectar a tiempo y retornar a la salud, para disfrutar plenamente de la vida y sentirnos saludables. Prevenir en Salud, con la doctora Norma Mijailovsky. Pero antes de prevenir en salud y la segunda parte de un tema tan importante como es la hipertensión arterial, queremos saludar a Jorge de Berizo, que nos dejó mensaje, un hermoso mensaje, gracias Jorge. A Vale Ruiz, que nos está escuchando desde Yucatán. Desde Mérida. Desde Mérida, exactamente. A Pato Bonani también, que nos ha dejado una linda reacción, un me gusta. Y a Clara Fernández. Gracias a todos quienes dejan mensajes y a quienes no nos dejan mensajes, pero nos escuchan, que es lo principal. Es lo más importante que estén ahí del otro lado, acompañándonos como cada miércoles a la noche. Bueno, y este es el momento en que nos ponemos a escuchar algunas cosas que nos hacen bien también, como ya escuchamos la música, como escuchamos los consejos de Graciela. Y en este caso vamos a continuar con la hipertensión arterial. Que justamente el lunes pasado fue el Día Internacional de la Hipertensión. Y hemos englobado, digamos, en estas dos intervenciones, en estos dos segmentos, recordando ese momento, digamos, tan importante que año a año como es un factor de riesgo tan importante como estuvimos viendo en la otra intervención, tenemos que tener en cuenta todos los días. Tal cual, y fue muy importante lo que hablaste, porque generalmente no se habla de esa manera. Por ejemplo, haber sido tan clara en algo tan simple que cómo debe tomarse la presión. Ahí habíamos Eso es muy quedado. importante, como las buenas prácticas en la medición de la presión arterial. Y habíamos quedado en un concepto allí un poco vago de cuáles son los valores que tengo que tener de presión arterial para ser una persona que tengo la presión normal y a partir de qué valores me puedo considerar hipertenso. Sí. Entonces, hay presiones óptimas, pero la presión normal a la que, digamos, adultos entre 16 años y los 80... Yo estoy ahí. Estamos allí, estamos todos, casi todos los oyentes. Digamos, hasta los 129 de sistólica, o sea, un poquito menos de 13, lo que popularmente se dice, y un poquito menos de 85, o sea, 84, la presión es normal, ¿sí? Entre ese valor y los 139 para la sistólica, o sea, 1 milímetro de mercurio menos de 14 y 1 milímetro menos de 9, estaría una hipertensión borderline, se llama. Esa hipertensión que todavía no es, digamos, para medicar en algunos casos, para medicar en otros casos sí. ¿Sí? Pero bueno, hay que tener en cuenta que si tenemos entre 130 y 139, nosotros no estamos tan libres de ser hipertensos en un futuro no tan lejano, ¿sí? Y 85 y 89. Y después, a partir de 140 y 90, empiezan los valores considerados hipertensión arterial. Y bueno, si eso sucede, si hay una hipertensión borderline o hipertensión estadio 1, 2 o 3, el médico le va a pedir específicamente que mida sus valores de presión en domicilio para ver si no se trata de un efecto de guardapolvo blanco, como normalmente le llamamos, y eso es cuando en consultorio tenemos la presión alta y vamos a casa o nos medimos con la enfermera o nos medimos con el farmacéutico y la presión está normal. Bien, ¿sí? Bien. Eso suele ocurrir. Como que uno en el consultorio se pone por ahí más tenso. Un poquito más tenso, ¿sí? Pero por eso muchas veces les pedimos que una vez que medimos esa presión un poco elevada, no la que está por encima de 180 y la que está por encima de 110, que esa la tenemos que medicar en la primera consulta, ¿sí? Pero las que están en el medio, vamos a ver si nunca se había medido la presión elevada, lo mandamos a casa con algunos estudios para hacerse y un poco de varias medidas. Entonces, cuando volvemos con las medidas, como les conté la otra vez, bien hechas en casa, sentados, en silencio, con la vejiga vacía, en reposo. Bueno,
todas esas cuestiones que ya pueden ir y ver en el canal de YouTube, que hay una imagen incluso para recordar cómo volver a medir la presión. En el canal de YouTube del Oasis está el video con todas esas recomendaciones. ¿Qué estudios le va a pedir el doctor así, digamos, de rutina y a casi todos los hipertensos? Un laboratorio. Ajá. Un laboratorio es lo principal y un electrocardiograma. Es lo que, digamos, todos tenemos que hacer en un chequeo de rutina, y si tenemos la presión alta, un poquito más indicado. En el laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? Siempre buscamos otras cosas, porque la presión arterial alta no viene sola. Ah. En general se asocia con otras amistades que tiene, como son la diabetes, como son la hipercolesterolemia, o sea, el colesterol alto. Amistades peligrosas. Amistades peligrosas, sí, exacto. Y a veces en el laboratorio ya podemos detectar signos de algún daño que tenga hecho la presión arterial en el organismo, como por ejemplo es tan importante el laboratorio para detectar las enfermedades renales, ¿sí? Y el electrocardiograma también es un estudio sencillo que se hace en el consultorio y que nos detecta tempranamente muchas veces, y otras veces no tanto, algunos daños que generó la hipertensión que no hemos conocido, como ya habíamos dicho, que muchas personas que tienen la presión alta no lo saben. A veces llegan al consultorio una vez que ya el corazón está un poquito engrosado, hay alguna arritmia, tenemos alguna otra manifestación de alguna enfermedad cardiovascular, eso el electrocardiograma lo va a detectar. Bien. Hay un montón de estudios para hacerse, pero son específicos para cada grupo de pacientes, no para todo el mundo, así que no lo vamos a hablar hoy. Sí, eso lo va a decidir el doctor. Para un diabético probablemente sea muy importante ver cómo están sus riñones en forma específica y ver cómo están sus ojos y las arterias de los miembros inferiores, pero uno que no es diabético probablemente no. Pero lo que es importante que todos sepamos es que, como la presión arterial, dijimos, no viene solita en general, viene con otros factores de riesgo. Saber cuál es el riesgo de los hipertensos. A ver. La presión, los hipertensos no todos tenían el mismo riesgo. O sea, una hipertensión puede ser que es un joven, atleta, que simplemente o por, digamos, una cuestión familiar empezó con la presión arterial elevada y no tiene otras patologías, no tiene otros factores de riesgo. Ese va a ser un hipertenso, digamos, de bajo o moderado riesgo según su valor de presión arterial. Pero después, en el otro extremo, tenemos los que están en alto riesgo. Entonces, diferenciar el riesgo cardiovascular nos permite saber de qué manera tenemos que tratar y de qué manera tenemos que llegar a objetivos. Los objetivos para un hipertenso aislado, como es ese señor joven, que es, digamos, un señor atlético, que no es obeso, es una exigencia menor en los controles de la presión arterial, y la otra persona que está del otro lado, que ya tiene diabetes, que ha tenido un infarto, o que ya se sometió a una cirugía de bypass o ha tenido una angioplastia, o que ya tuvo un accidente isquémico transitorio hace varios años, un accidente cerebrovascular, aunque se haya, digamos, recuperado ad íntegrum, a esa persona le vamos a pedir mayores controles y vamos a ser un poco más exigentes con el control y los valores de presión a los cuales tenemos que llegar. ¿Sí? Sí. Hasta acá vamos bien. Perfecto. Entonces, yo no entro dentro de los atléticos, aclaro para quienes no me conocen y creen que sí, pero no entro ahí. Y hay, aparte de esas enfermedades concomitantes que elevan mucho el riesgo, como ya dijimos, hay otros factores de riesgo que, sumados a la hipertensión arterial, generan que ese paciente hipertenso sea de más cuidado. Quiere decir, por allí es obeso, por allí fuma y debe, digamos, controlar ese otro factor de riesgo que es, digamos, evitable. Por allí tiene el colesterol alto. Y entonces, bueno, ¿el alcohol también es un factor o no? El alcohol en exceso. En exceso. Sí. Claro. Digamos, en una consumición moderada para la hipertensión no es, digamos, un factor de riesgo de los que nosotros llamamos factores de riesgo, ¿sí? Pero, y estos tiempos se suma otra condición asociada, que son los factores psicológicos.
mucho tiempo no figuraban en las guías de control de la hipertensión esta cuestión que es tan importante y que modifica, si bien no causa la hipertensión, modifican su control y su manejo, como son el aislamiento social, la depresión, que tan seguido la estamos viendo, Sí. y el estrés crónico, ¿sí? Esto probablemente sea algo que vaya concomitante con el resto de los factores de riesgo y hagan que tengamos un panorama no tan sencillo a la hora de indicar un tratamiento. Bueno, pero ¿cuál es el objetivo que tenemos al tratar a un paciente hipertenso? ¿Es reducir la presión? Es reducir el riesgo, en realidad. O sea, vamos a controlar todos los factores de riesgo a la vez o en forma simultánea. Quiere decir que si ese paciente es diabético y tiene las glucemias un poco altas, tiene tendencia, digamos, al sobrepeso o tiene tendencia a no hacer ejercicio, entonces todos esos factores de riesgo controlados a la vez van a ayudar a un mejor control de la presión arterial. Un descenso de peso, para que ustedes sepan, de 10 kilos equivale sin medicamentos a un descenso de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial de por sí. Es mucho. Es un montón, ¿sí? O sea, es una persona que está hipertensa y le sobran, por ejemplo, 10 o 15 o 20 kilos, solamente bajando de peso va a bajar sus niveles de presión arterial. Muchas veces el doctor lo va a medicar y luego va a ir retirando de a poco a medida de que esa persona baje de peso, ¿sí? Bueno, y hay muchas formas, digamos, de intervenir en el tratamiento, pero una muy importante es los hábitos de vida. Sí. Eso es, digamos, la conducta que nosotros podemos tomar en casa. Hay que evitar el sedentarismo también. Que digamos que nosotros podemos tomar en casa ayudados por un profesional, pero siempre dependen mucho de nuestra voluntad, ¿sí? Y nunca pueden estar aislados en el tratamiento, no es solamente guiado hacia lo farmacológico. Generalmente a la hipertensión hay que medicarla, pero cuando está ayudada por los cambios del estilo de vida, el tratamiento va a ser exitoso en la mayoría de los casos. Quiero decir, un control del consumo de sodio, el sedentarismo, el evitar el sedentarismo, el evitar estos momentos de estrés y... aunque no se le agregue sal, hay muchos productos que uno sí, compra, sí. Por ejemplo los calditos, Sí. los calditos Nor o cualquier otro, Sí, tal cual. tienen un montón de sodio. Cuando digamos tenemos que hablar de la dieta hiposódica, que así se llama, digamos, el tratamiento, es difícil identificar al salero como el único integrante de la sal. Claro, ¿sí? justamente, porque uno puede decir, yo no le agrego sal, sí, No. pero hay muchas cosas que el uno salero compra. ya salió de la mesa hace Claro, mucho tiempo, sí. pero los alimentos vienen procesados de la industria, Exacto. vienen con sal. Entonces, la exigencia de a nivel, digamos, gubernamental es reducir la colocación de sal o sodio a los alimentos procesados. Y uno como y consumidor, como sí. consumidor hay una herramienta fundamental que es la etiqueta nutricional. La etiqueta nutricional está en todos los paquetes que vienen de una industria más o menos buena, digamos, tienen que estar pegados. Tendría que estar un poquito más grande, Está en el fondo de la etiqueta, Sí. en el último renglón. bien chiquito. ¿Sí? El pequeña letra, ahí dice sal, sodio o benzoato de sodio, que es el conservante más común de los alimentos. Incluso tiene que decir el porcentaje que Sí, que pero uno debe consumir por día. en el último renglón vamos a ir al supermercado y a leer con los anteojos puestos. O con una lupa, lleva una lupita Sí. en el bolsillo. Entonces, todos esos alimentos que digan que tienen sal, que tienen sodio o que tienen benzoato de sodio, directamente no hay que llevarlos a la casa. Porque esos alimentos ya tienen, la persona que es hipertensa ya sabe, muchas veces ya elige, digamos, de la góndola el alimento que ya sabe que no tiene sodio. Pero vamos a hacer una clasificación muy, muy burda y sencilla.
todos los alimentos que vengan de la naturaleza sin el proceso de la industria, si nosotros en la cocción o en el plato no le hemos puesto sal, no tienen sal dañina. Claro. Quiere decir, yo voy a la verdulería, voy a, digamos, donde me venden los cereales, voy a la carnicería, a la pescadería o a la pollería, y no está procesado, no está hecho, digamos, no hay ningún proceso industrial excepto el cortado y el enfriado, ese alimento lo llevo seguro a la casa, lo proceso sin sal y en casa va a llegar, al plato va a llegar sin sal, ¿sí? Una vez que la industria ha tenido una intervención, leamos la etiqueta. Hay cosas que ya sabemos que tienen mucha sal, que son los quesos, porque la sal ya estaba en la leche de la vaca y como por 20 litros de leche se tiene que hacer un queso pequeño, entonces esa concentración es mucha y además le agregan sal. Bueno, los panificados, los encurtidos, todos los alimentos que tengan que ver con fiambres, eso tiene muchísimo contenido de sal, y por supuesto el queso de rallar cuando es una pasta. Uf. Y si es que por ahí ni tiene queso muchas veces. Claro, que es mucho sal y poco queso. Bueno, pero hay muchos tips. Un nutricionista nos puede guiar muchísimo en la elaboración de los alimentos y en la elección del alimento para consumir, pero el tip, digamos, los lineamientos generales es que confiemos, digamos, en el médico, en las lecturas domiciliarias de la presión arterial en esas condiciones para llevárselas al doctor una vez que el doctor se las pidió, en hacer todos los días un poco de actividad física regular, aeróbica, constante y de baja o moderada intensidad, y bueno, a no fumar. Eso es muy importante. Que eso es muy importante y suma mucho. Por uno y por los demás, porque el fumador pasivo también es muy peligroso, ser fumador pasivo. Bueno, y a siempre mantener una vida activa. Bueno, en lo posible. Muchas gracias. Muchas y gracias, hasta el Norma. próximo segmento. Y ahora vamos a otro segmento que tanto nos gusta y que es la canción de las buenas noches. Para irnos despidiendo de esta emisión del Oasis. Gracias, Norma. Siempre valioso tu aporte. Gracias a todos.